Miriam Moscona es poeta, narradora, traductora y periodista cultural. Autora de 10 libros de poesía, un libro de semblanzas de poetas mexicanos, varios de poesía visual y 2 novelas. Fue becaria de la Fundación Guggenheim. Ha sido reconocida por el Premio de Poesía Aguascalientes y el Premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores por Tela de Cebolla y el Premio Manuel Lewinsky por el conjunto de su obra. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Escribe en castellano y en judeo-español. Miriam Moscona vive en la Ciudad de México con su perro Isaac. Miriam Moscona, autora de unos cuantos libros de poemas, unas cuantas novelas, y a mí me parece que siempre es una persona que hace poesía sin hacer poesía, digamos, ¿no? Que eso lo leí alguna vez de algún poeta, no me acuerdo quién, pero me encantó, me encantó esta cosa de hacer poesía sin escribirla muchas veces, ¿no? Este, Estás presentando ahora un libro de Tusquets que se llama León de Lidia, y también pensaba yo mientras te preparaba esta entrevista para el CASUL, la Casa Universitaria del Libro que vamos a empezar ahora, que es un libro que me parece a mí como un gran poemario, digamos. No sé definirlo exactamente bien, pero despierta esos mismos sentimientos cuando uno lee un poemario que le ha impresionado mucho. Bueno, antes que nada, Mónica, qué bárbara. Tú siempre estás presente y al pie del cañón. A veces, de veras, me pregunto, ¿a qué hora puedes hacer todo, más la redacción, más la lectura de los libros? Porque sí sé que lees los libros de quienes entrevistas, como en mi caso. Mira, casi que mientras estabas exponiendo tu primera idea, te iba yo a decir, oye, no espantes a mis lectores. Te lo digo porque la pobre poesía, tan castigada y con un núcleo tan reducido de lectores, y que sí, es cierto, requiere como de una musculatura que se ha dejado de formar. Y bueno, por un lado, lo tomo como un elogio lo que dices, porque sí hay un trabajo con el lenguaje. Pocas cosas disfruto más que ese momento cuando ya lo has escrito, y vuelves a él y como es como en un trabajo de carpintería, ¿no? O sea, ya está construida la mesa, pero realmente hay que lijarla, hay que darle brillo, y en la prosa la pauta musical hace que un texto, al ganar en elegancia, es mágico, gana en elocuencia. Uh-huh, uh-huh. No nada más es, ay hombre, que suene bonito, ¿no? No, de ninguna manera. Yo creo que los fraseos, por eso a veces yo me desespero como lectora con ciertas historias que pueden ser buenas. Digo, buenas historias, pues ve cuántas buenas historias puedes ver en Netflix o Claro. en Amazon, ¿no? A mí, cuando leo un libro, no solamente me llena una buena historia, necesito más. Y bueno, pues si yo lo necesito como lectora, digamos, como escritora, lo mínimo que puedo hacer es exigirme lo mismo. León de Lidia también, siguiendo tu comentario, dices que puede ser visto como un poemario, tal vez porque los poemarios generalmente están hechos de fragmentos, igual que mi libro. Uh-huh. Sí, Mi libro es una novela fragmentaria, yo sí la veo como una novela, a pesar de todos los tintes de memoria que puedan tener, y bueno, no deja de llamarme la atención, porque me llama mucho la atención como el uso de la primera persona, sí, no te sacudes
la cuestión biográfica, no te la sacudes. Y no es que aquí no haya líneas biográficas, por supuesto que sí, pero también hay mucha ficción. Y también hay ficción de la memoria, fíjate lo que te digo, que no es lo mismo que memoria. Ujú. Entonces, yo lo que más quisiera es como sacudirme, como un perro así cuando se quita el exceso de agua, sacudirme la clasificación ya un poco cansina de la autoficción y toda esa cosa que entuba las lecturas, en vez de abrirlas, las achica, las aplasta. Yo no considero y no quiero ver mi libro como un libro de autoficción. Puede tenerlo, pero no es lo único, ni es lo que más me interesa. Ni creo que mi vida le importe un carajo a nadie. O sea, a mí no me interesa cortar mi vida. ¿Por qué te va a interesar mi vida? A ti, lectora, que ni me conoces. ¿Por qué? No, lo que te interesa en todo caso es lo que resulta de una experiencia. Es decir, porque la experiencia no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y la transmisión de esa emoción, esa es la que en todo caso rebota con los lectores. Y la que llena de sentido o no tú como lectora, digamos, una historia con la que te contactas o no te contactas. Yo, lejos de ahuyentar a tus lectores, más bien lo que yo decía era que era como un poemario tuyo, porque tú estás buscando el lenguaje desde que escribes, digamos. Hay esa eterna pregunta y esa eterna reflexión que hacemos los lectores hacia de dónde viene nuestro lenguaje, digamos, ¿no? De hecho, yo me pregunté precisamente de dónde viene mi español, digamos, ¿no? Un español que a todas luces es deficiente, digamos, ¿no? Nosotros no hablamos buen español. Tenemos que ir a los diccionarios, tenemos que buscar la coma donde se pone, el punto y coma donde se ponen, y últimamente los textos de internet son de terror, digamos, ¿no? Entonces, yo pensaba, ahora es una tontería lo que te voy a decir, pero estoy jugando un juego que tiene que ver con las palabras, y digo, ¿cuántas palabras no conozco? ¿Cuántas palabras de mi propio idioma no conozco? No conozco. Entonces, en ese sentido, yo lo que decía, más que un poemario tuyo o una pregunta tuya a lo largo de la literatura. Pues sí, es una lectura sensible la que expresas, y tienes toda la razón del mundo. O sea, fíjate que durante la pandemia, bueno, yo como sabes soy damnificada, ¿no? Del sismo del 17, y sigo sin poder todavía recuperar el lugar a donde vivía. Y el edificio se demolió, yo tuve que dejarlo, ¿no? Y entonces viví sin mi biblioteca durante como 4 años, vamos a decir. Ya son 6 del temblor, van a ser 6 este año. Y durante la época de mayor encierre, me da vergüenza decir, y perdón por abrir tantos paréntesis, pero hasta una época que en un sentido, no extraño las muertes ni las malas noticias, pero en un sentido solitario de la existencia lo echo de menos. Echo de menos lo que yo descubrí, no sé, fue como también un viaje. De por sí yo vivo sola, y lo manejé muy bien, ¿no? O sea, fue una prueba bien interesante. Pero bueno, a lo que yo iba es que entré a un seminario a distancia del Quijote. Dije, bueno, ahora tengo el tiempo para volver a meter el cuerpo en eso, ¿no? Y yo dije, ¿y qué voy a hacer? ¿Me voy a comprar otro ejemplar del Quijote? Ya tengo 3, no voy a comprar un cuarto. Claro. ¿Y qué hice?
todavía lo cuento y me pregunto cómo lo hice. Ahora tengo menos paciencia. Lo bajé en Kindle y me eché esas miles, porque son miles, de páginas en Kindle y fui muy feliz. Es el primer libro de mi vida leído como libro electrónico. Y fue maravilloso porque, bueno, al ser una obra de Cervantes, al tener la cantidad de arcaísmos que se han perdido, pues hay muchísimas palabras que no sé. Y en el Kindle era una maravilla porque le tocas a la palabrita y no tienes que ir al diccionario y buscar, y yo que soy tan distraída. Entonces yo lo que hice fue, en un cuaderno de notas, hice un diccionario mío del Quijote, de muchas palabras. Por ejemplo, una que uso al final de León de Lidia, que me fascina, es de bobilis bobilis. ¿Qué es eso? Yo nunca lo había oído. Bobilis bobilis quiere decir así como regalado, ¿no? Como bobilis bobilis. Creo que la parte final del libro yo no la escribí cuando terminé el libro, porque un libro pues es mentira que lo vas escribiendo conforme el lector lo va leyendo. Esa parte la escribí en esa época, ese final, y ahí aparecen rastros de mi lectura del Quijote. En ese sentido, también la escritura de un libro acaba por ser un diálogo con de veras es un diálogo, porque con ellos dialogas, con escritores que te han marcado. Para un escritor sus lecturas son fundamentales. Y yo creo que yo no hubiera podido escribir ni Tela de Cebolla ni León de Lidia sin un enorme bastón llamado Marcel Proust. Bastón porque me recargué muchísimo en él y porque aprendí muchísimo no de sus estrategias, porque esa estrategia es de él, uno no la va a calcar, pero a lo que me refiero es, por ejemplo, aprendí algo que yo no sabía nombrar antes de leer a Proust, que es la memoria involuntaria. Tan importante. Yo creo que por eso la Magdalena es tan importante. Porque es siempre lo sensorial, ¿no? Claro. Un recuerdo involuntario siempre viene a través de un golpe sensorial. Sí, la memoria indirecta, o esta cosa que tú marcas, tiene que ver con el olor, tiene que ver con los perfumes, tiene que ver con esas cosas que aparecen imprevistamente. Pero también una de las cosas que me quedó es que tú no haces una memoria autobiográfica, y es una de las cosas que hablamos siempre con Margot Glantz, por ejemplo, cuando hace Me Acuerdo, cuando hace Perec también, lo hablamos incluso con el que te sigue a ti, que es Fabio Moravito, otro gran poeta y narrador. Me parece que son ustedes la pareja así de grandes poetas y narradores de México. ¿Qué es esta memoria que tiene que ver con la distancia, ¿no? Que uno se distancia de esa memoria y ya no forma parte de esa memoria. ¿Cómo lo sientes? Sí, es verdad. Lo que pasa es que a estas alturas, querida Mónica, o sea, cuando digo estas alturas es el kilometraje recorrido, o sea, el tiempo recorrido te da una perspectiva que evidentemente no podías tener en la juventud. Claro. Y claro que las cosas que ves a través de los años, cómo adquieren de verdad otros filtros. Por completo adquieren digamos, una coloratura distinta, una lectura tuya distinta.
digamos, en los años, por ejemplo, en los que yo perdí a mi familia, estaba tan sumida en esa realidad y en ese dolor y en arreglármelas para salir adelante y sobrevivir, que claro que no me daba cuenta de las cosas de aprendizaje que tú puedes recoger de una pérdida. No es algo que puedes ver en el momento de ninguna forma, y menos a la edad que yo tenía. Entonces, eso, por ejemplo, ahí está el rastro de mi orfandad en este libro, pero no necesariamente, si te fijas, mira, el libro también tiene ilustraciones, ¿cierto? Ujú, Tiene sí. fotografías y además no se esconde, lo consigna el libro, dice que son de un archivo familiar, y es verdad, pero en ningún momento está, digamos, como Margo en las genealogías que pone el padre, la madre, uno Claro. los identifica, y está muy bien, pero no fue ni es mi tirada. Ujú. Por eso todas las imágenes de ese archivo tienen la suficiente abstracción para estar más en un, digamos, en una línea paralela, ojalá que un poco a lo Sebald, digamos, y no en una cuestión, este es mi papá, esta es mi mamá y de ellos estoy hablando. No es lo que yo pretendo. Pero bueno, yo no puedo meterme adentro de la cabeza de ningún lector, y yo no puedo evitar que vengan y me digan, oye, y de veras esa abuela cabrona, de veras así era de cabrona, y de veras así les contestabas tú, y yo también tuve una abuela igual que tú, etcétera. Sí, o sea, y tengo respuestas, sí, tuve una abuela cabrón, pero no todo lo que hace o dice esa abuela cabrona está en función de una literalidad de vida. Sí, sí, a mí Se convierten en personajes, eso es lo que yo espero. Sí, a mí me llama muchísimo la atención eso porque siempre hablo, cuando hablo de la literatura, que los escritores deben producir hechos literarios. No sé lo que quiero decir con eso, pero yo me convenzo a mí misma para ver si me gusta o no me gusta ese libro, para ver si produce algo que a mí me conmueve. Una de las cosas que a mí más me acercan a tu obra es tu miedo, me parece que es miedo a no caer en la cursilería. Es decir, jamás, aunque hay escritores que pueden caer en la cursilería y uno puede como, bueno, eh, decir, ay, qué bueno, finalmente cayó, no sé qué, no hay problema por eso, pero a mí me encanta tu búsqueda del lenguaje, tu búsqueda de personajes, porque siento que vas a un hecho literario. No sé qué te quiero decir Pues con esto, te pero te lo agradezco el digo. comentario. Más que a lo cursi, le tengo mucho miedo al cliché, Claro. que luego puede ser como lo más cómodo, porque es lo primero casi que luego se te ocurre, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo sí me apoyo mucho en lo que decía el genial y antipático de Pound, ¿no? De make it new. Haz lo tuyo, o sea, no voy a repetir lo que se dicen de tal y tal y tal. Es que, ¿cómo estamos hechos también de frases hechas, ¿no? Claro. Que gana alguien un premio, ¿cómo lo felicita? Muy merecido. O sea, casi es como de cajón, ¿no? Sí, sí. Por cierto que escuché la entrevista que le hiciste a David Toscana a propósito de hechos literarios por su, ahora sí, merecidísimo premio de Mazatlán, el premio Mazatlán que celebré realmente. Pues sí, mira, todavía yo creo que hay en la literatura mexicana gente que está escribiendo en estos momentos llena de cosas que decir, ¿no? Sí, porque de pronto, mira, se han muerto tantos referentes
en la poesía, en la narrativa, que, bueno, de pronto yo me siento como parte de una generación donde dices, híjole, ahora, ¿no? Va subiendo, ya como que casi que toca a nosotros. Y de pronto hay una especie de sentimiento de orfandad cuando esas personas se han ido y uno se pregunta si de verdad, ¿a qué generación, de qué generaciones estamos hablando ahora cuando existió la generación de los contemporáneos y al mismo tiempo vivían y escribían, bueno, y desde antes, ¿no? López Velarde y Tablada y luego Novo y Gorostiza y Pellicer y Owen, y luego al mismo tiempo estaba Vivo Paz y estaba también comenzando a publicar y todas esas voces tan poderosas y dices, ¿y cuáles son esos ahora? Sí, por No un sé, lado, no sé si otra vez estamos demasiado cerca para no poder ver las cosas. A veces pienso que es como la cosecha del vino, ¿eh? Que no todas las generaciones van a dar las mejores uvas y el mejor vino. A veces tiene que descansar la tierra. No, no te sé decir, pero sí me lo he llegado a preguntar. eh, pero bueno, no sé por qué me metí en todo este enredo. claro, lo que Quizá pasa que por meter, hablar de David y por compartir también sí, con tus escuchas. es una gran alegría lo de David Toscana, Es un por escritorazo. muchísimas razones que alguna vez las comentaremos tomando un cafecito o tomando alguna otra cosa. A mí no se me ocurre pensar en la literatura como nacionalidad. Siempre espero pensar en la literatura como continental, digamos, no somos de este continente y qué sé yo. Pero por otro lado, pienso que hay una gran tradición en México que no se respeta y a la que uno no se refiere, digamos, ¿no? Es cierto que pueden descansar las uvas, que puede descansar el vino, pero sin esa tradición, que por supuesto yo vengo de Argentina y la tradición está en todo momento y está muy, muy subida de tono, digamos, muchas veces, a mí me parece que hay una gran, una gran distancia entre los escritores que escriben ahora y esa gran tradición, digamos, ¿no? Y cada vez que hablo con escritores reales, escritores que hacen literatura, empiezan a surgir muchísimos nombres del pasado, digamos, ¿no? Y eso me da un poco la pauta de que tengo cierta razón. Voy a hacer una mini pausa para prender la luz porque te veo que Sí. tú estás a todo color y yo ya soy una persona en blanco y negro. Bueno, voy a traer yo el reloj. Ay, qué maravilla, ahora sí. Sí. ¿Qué piensas tú de esa gran tradición? Y ya tenemos poco tiempo porque ya vamos a cumplir la media hora. Pues yo, ¿qué te puedo decir? Mi tradición es la de la lengua española. Y también en León de Lidia, y sí quisiera decir esto, también hundo los pies, digamos, en otras aguas, porque me interesa también usar palabras en judeo-español. Tal vez acá existen en menor medida que en tela de cebolla, porque Pero en tela de cebolla lo que me importaba era que al cerrar el libro un lector tuviera mucho más claro qué es el judeo español, cuál es su biografía, por qué existe así, por qué ta. Acá no, acá simplemente si hay que usarlo se usa y punto. No se explica en absoluto. Y en ese sentido, pues yo creo que también es como más orgánico, ¿no?
el uso del judeo español es una estancia de la lengua que amo, que adoro, y que me interesa sobre todo porque soy hablante de castellano, no nada más por una comunidad, más por mi comunidad lingüística que por mi comunidad sefardí, por las dos cosas, pero yo creo que por arriba está la comunidad de la lengua, porque, hombre, la posibilidad de tú poder mirar la infancia de la lengua es un regalo, y yo tuve ese regalo, fue un regalo de familia, digamos, ¿no? Y que conmigo de alguna manera, pues no voy a decir que se muere, pero pues ya, por ejemplo, mi hija ya no está en contacto, nunca estuvo en contacto con un verdadero hablante de judeo español. Yo no soy una verdadera hablante de judeo español, en absoluto. Yo ni siquiera jamás le contesté a una sola palabra, no dije en mi infancia en judeo español, porque mi lengua es el castellano, y como dice una gran investigadora francesa que se llama Marie-Christine Barol, dice que el gran enemigo del judeo español es el castellano. Y pues sí, se lo come, tiene la boca muy grande. ¿Habla judeo español tu hija? No, pero conoce expresiones, desde luego. Conoce claro. refranes, conoce expresiones. Pues yo tampoco hablaba realmente, o sea, yo me fui metiendo en esto por eso, por un... Eso nos lleva a una entrevista de otra media hora, así que mejor ahí le paro, o sea, pero te queda claro, ¿no? Por un amor a este sentido de pertenencia. Yo no sé si León de Lidia sea es una casualidad, tal vez, es un libro muy joven, apenas salió a principios de diciembre, pero ya he tenido testimonios de lectura y fíjate, no sé si es una casualidad, pero los testimonios más movidos, digamos así, internos, han venido de mujeres. No era mi intención tampoco, o sea, pero pues yo no sé, igual porque las mujeres tenemos ese chip más despierto, y aquí en este libro la verdad de las cosas es que, pues así como yo dejé todo en este libro, o sea, todas mis tripas están ahí, y no hay ningún ahorro de emociones, ni tampoco espero hay melodrama, espero que no, porque no se trata de eso. No sé si porque las mujeres tenemos como más despierto esa ventana, ¿no? Es una ventana al ser, yo creo. Las mujeres hasta ahora también. sí ha sido. Las mujeres leemos más también, eso también es cierto, ¿no? ¿No crees? Sí, sin duda. Hay una estadística, sí. Ahora, más allá del lenguaje o por el lenguaje mismo, tú reflejas muchísimas cosas en León de Lidia. La nostalgia por la madre, le hablas a la madre, un lugar específico que parece ser que te vino un poco por el Don Quijote, digamos. Hay muchísimas cosas dando vuelta alrededor de ti, de las que mencionas muchísimo, ¿verdad? Sí, ahí están todos. Esta cosa que también tiene más que ver con mi historia personal, que vuelvo a decir, no se trata de eso, sino de la condición humana, como todos tenemos rompecabezas incompletos, y en tu vida se llena de interrogantes para conseguir esas piezas, y aunque no las consigas, colocas de ciertas
formas las piezas que tienen, que casi puedes adivinar que allí había un brazo o una mirada, ¿no? Te digo, yo no sé por qué he tenido más esos testimonios emocionados de lectura de parte de mujeres. Es un libro muy joven del que yo también, y lo digo sin ninguna retórica, Mónica, del que estoy aprendiendo un montón. Claro. Porque, bueno, por ejemplo, yo pensaba, porque pensé y lo dije muchas veces, que este libro era una especie de díptico de tela de cebolla, y ahora ya no lo veo así. Y como que se me van revelando algunos aspectos. De verdad, es como, sí, yo lo gesté el libro, yo lo escribí, nadie lo conoce mejor que yo, pero al mismo tiempo, ¿cierto? Así pasa, o sea, tú lo pariste, pero después ese hijo adquiere rasgos de carácter y de tal que tú no conoces, lo vas conociendo. En esas estoy yo, lo estoy conociendo a mi libro. Fue un regalo, también, creo que alguna vez te lo conté, la forma en que yo encontré el título, le llamaba yo el libro huérfano de título porque pues, no daba yo con él, y de pronto viendo que hay una moneda justo en Turquía, en toda esa parte, ¿no? del mundo que también está reflejada en algunos de mis libros, donde se acuñó la primera moneda, que fue este león de Lidia y que coincide con los nombres de mis padres. Entonces, ahí contradigo todo lo que te he expuesto en esta entrevista, porque si ves, allí es a donde lo biográfico entra, pero digamos, no quisiera yo que la entrada a ese cuerpo sea lo que se establezca como una única posibilidad de lectura. Punto. Agradeciéndote esta entrevista para el Cazul o la Cazul, la última pregunta que tengo, si alguna vez has vivido que el libro como ahora se te haga independiente, ¿lo has vivido permanentemente o es con este libro que de pronto aprendes tantas cosas y pareciera ser que no lo has escrito tú, digamos, ¿no? De unos libros aprendes más que de otros. Es que como en este libro te digo que de verdad me volteé como guante a tal grado que a veces pienso, ¿qué más puedo decir? Y ya no lo sé. No estoy haciendo ninguna famosa declaración que luego son así como tan de 8 columnas, ¿verdad? Ay, fulanito de tal dijo que ya no iba a escribir. Bullshit, bullshit, porque luego vuelven a escribir. Pero bueno, ahorita el feeling es ese. O sea, yo me vacié allí en esa frontera entre vigilia, sueño, en esa conversación con muertos, con lenguas muertas, con escritores muertos, con mis muertos, en fin, es un libro, también me han dicho, uy, me lo eché en una tarde, en 2 tardes. Yo digo, Dios, me hace recordar, creo que fue Ibargüengoitia, que con los relámpagos de agosto, que se tardó quién sabe cuánto en terminarlo, creo que tenía 201 páginas, y le decían, en una tarde, y él se podría. Claro. ¿Cómo es posible? Yo me tardé mucho. Y sí, me tardé más de la cuenta en hacerlo. Muchísimas gracias, Miriam. Al contrario. Gracias por tu libro, por todo. Tocaya de iniciales. Como siempre, estás presente. Muchas gracias.